Muy buenas noches, muchas gracias una vez más a cada uno de ustedes por apartar este tiempo y de ver este estudio. Este estudio se llama Interconectados, estamos en la lección número 11 y la idea es terminar en esta noche el desarrollo de esta lección. ¿Sí? En esta lección número 11 lleva por título Israel en eh, Egipto o frente a Egipto. ¿Sí? Dentro de nuestra línea de eventos es cuando justamente Dios sacó al pueblo de Israel de mano de los egipcios a través de su siervo Moisés, haciendo señales, milagros, las 10 plagas, como hemos visto anteriormente, y el éxodo. Y esto nos arroja tres verdades. La primera es que Dios es único, ¿verdad? No hay otro, fuera de Él no hay otro Dios. Segunda lección o verdad que hemos señalado es que en ningún gobierno humano puede salvar a, a las personas. ¿Sí? Si bien es cierto que Dios ha permitido y ha establecido esta institución del, de tener vamos a decir, un gobierno civil, es para frenar la maldad, pero no así, eh, no es, vamos a decir, el motivo por el cual el hombre pueda ser salvo. Y en esta última lección o parte de esta lección, vamos a señalar que lo que realmente salva al hombre es la gracia de Dios, ¿sí? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Por la gracia de Dios. Él eligió a Abraham, ¿para qué? Para que sea su representante, ¿verdad? Lo llamó de esta cultura pagana para que Abraham pueda eh, ir a ese lugar que Dios le mostraría. Le prometió tierra, le prometió descendencia y esa bendición de que en él serían benditas las familias de la tierra. Y vemos en esta ocasión la gracia de Dios es necesaria para la salvación y la redención. El hombre no puede hacer nada más que responder. Escuché una vez una ilustración o una comparación a un problema que se presenta en el área de matemática, porque está el problema, ¿sí? Se sabe cuál es el problema, ya se sabe cuál es la solución, hay una fórmula, se resuelve, y para que los profesores le asignen ese puntaje al estudiante, el estudiante debe dar una respuesta, ¿sí? Recuerdo muy bien que tiene que responder o sea, a la pregunta y debe poner una respuesta donde aparece el resultado final. Debe responder. Y ahí es válido ese puntaje. Esa es una ilustración en cuanto a responder a esta salvación como una ilustración, ¿verdad? La otra ilustración tiene que ver con una persona enferma que asiste al hospital y le atiende el doctor le diagnostica cuál es su enfermedad y al mismo tiempo le dice cuál es la medicina para esa enfermedad. El paciente o la persona enferma ya sabe cuál es su enfermedad, sabe cuál es el problema y también sabe cuál es la medicina, cuál es la solución. Pero ¿qué es necesario para que esa persona pueda sanarse de esa enfermedad? Y por supuesto es seguir la indicación del médico de tomar el medicamento, porque si no toma su medicamento no va a recibir esa sanidad. Es una ilustración. Ahora, cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, la palabra gracia es algo inmerecido, ¿sí? La gracia de Dios. Dios decidió dar esa salvación. Y esta es la lección que vamos a puntualizar en este relato del Éxodo, que su gracia es fundamental. Si bien los israelitas habían clamado a Dios para que los ayudara a salir de la esclavitud, no lo hicieron de forma cooperativa. Siguieron ellos aferrados a un extraño sentido de seguridad de cuando eran esclavos en Egipto y se negaron a escuchar al Dios que los iba a salvar. ¿Por qué decimos eso? Porque ahí Éxodo nos da la respuesta de cómo era el pueblo.
estando en Egipto. Éxodo 6:9 dice: Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más, porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Y eso no es todo. La Biblia deja muy claro que incluso mientras estuvieron en Egipto, a pesar de la segregada sociedad, los israelitas eligieron adorar a los ídolos egipcios en vez de adorar al único Dios verdadero, el que se merece adoración, el Dios de la creación. Él es el único Dios. Entonces, esto es lo que el Señor dijo al profeta Ezequiel, y esto encontramos en Ezequiel 20, versículos 5 al 7. Dales el siguiente mensaje de parte del Señor soberano. Cuando elegí a Israel, cuando me di a conocer a los descendientes de Jacob en Egipto, hice un juramento solemne de que yo, el Señor, sería su Dios. Ese día juré solemnemente que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo había explorado para ellos, una buena tierra donde fluyen la leche y la miel, la mejor tierra de todas. Y verso 7, entonces les dije: cada uno de ustedes deshágase de las imágenes repugnantes con las que están obsesionados, ¿sí? Tan obsesionados. No se contaminen con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor Dios. Entonces, el pueblo de Israel ya no quería escuchar más a Moisés. Moisés, recordemos, era el mensajero de Dios. Y acá dice que ellos eran aferrados a los ídolos. Ellos tenían que deshacerse de los ídolos. Y así como vemos acá en esta ilustración, en Egipto tenían dioses. Esos dioses, según los egipcios, tenían poderes de acuerdo a cierta área o, o vamos a decir, tenían cierto poder. Y los mismos israelitas se inclinaban ante estos ídolos de forma colectiva. Mientras estuvieron en Egipto, los israelitas no adoraban a Dios. Ese Dios que les protegió, ese Dios que les libró, ese Dios que les provee, que les guarda, que les protege. A ese Dios tenían que adorar, pero ellos fueron infieles, fueron idólatras, se inclinaron ante ídolos. ¿Por qué se molestó Dios en salvarlos siquiera? Porque a nivel nacional Él los había elegido para un propósito y también por su pacto con Abraham. Dios estaba comprometido a trabajar con esta nación rebelde, ¿verdad? Esta nación reacia. Y dígame, hermanos, si no nos representa este Israel, que cuántas veces Dios en su gracia nos bendice, nos protege y nos da en abundancia. ¿Y qué pasa con nuestro corazón, verdad? Muchas veces decimos mal agradecidos o ingratos, mejor dicho. Y no reconocemos que todo lo que tenemos es de Dios. Por eso da gusto participar en las reuniones de oración, ¿verdad? Cuando las hermanas empiezan a expresar, es por gracia, ¿verdad? Recuerdo a una hermana, dice, la gracia de Dios. Yo quiero agradecer por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es todo. Otra hermana me decía hoy, la misericordia de Dios. Dios es muy misericordioso. Qué bueno es reconocer a Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Aún en las dificultades, reconocer que Dios está con nosotros. Y por supuesto, cuando logramos algo, ¿verdad? Que el reconocimiento sea para Él, que el aplauso sea para Él, que la gloria y la honra sea para nuestro Dios, nuestro Creador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con los israelitas? Que ellos no querían escuchar más a Dios, que ellos empezaron a inclinarse ante ídolos, pero Dios tuvo un pacto con Abraham, con su descendencia. Ellos mismos debían ser testigos de todas las cosas milagrosas que Dios hizo a través de las plagas antes de que confiaran siquiera en Dios, perdón, en Moisés y en Dios, ¿verdad? Fue solo por la gracia de Dios que los israelitas fueron liberados, ¿verdad?
por la gracia de Dios, fueron salvados, fueron salvos de Egipto, de la mano del faraón que los oprimía. La gente, ¿qué hizo para ser librado? Porque fue Dios quien envió las plagas, ¿verdad? Fue Dios quien llamó a Moisés, fue Dios que hizo las señales frente al faraón y los demás egipcios. La gente no hizo nada para merecer su salvación. Esto nos recuerda que la salvación debe ser obra de la gracia de Dios. Dios realizó dos obras poderosas en el evento del Éxodo. Juzgó a Egipto con un juicio terrible y salvó a los israelitas. En todo esto, las personas solamente tenían que confiar, solo tenían que responder a lo que Dios estaba haciendo por ellas. ¿Sí? Esto puede verse claramente por el incidente ocurrido en el Mar Rojo. Con el mar a un lado y el ejército del faraón acercándose por el otro lado, ¿verdad? El pueblo estaba atrapado y tenía miedo que murieran todos. Moisés les dijo que no había nada que ellos pudieran hacer para salvarse. Sin embargo, sabemos quién podía salvarles, ¿sí? Entonces vemos acá un juicio sobre Egipto, el juicio de Dios para Egipto y la gracia de Dios que protegió a la familia de Jacob, la familia de Israel. Dios salvó por gracia al pueblo suyo. Dios preservó. ¿Ellos qué tenían que hacer? ¿Quién fue el que dividió el mar? ¿Verdad? ¿Quién fue el que protegió, preservó sus vidas? Dios, por pura gracia. ¿Qué aprendemos, hermanos? De que si nosotros seguimos con vida es porque Dios lo permite. ¿Sí? Dios tiene propósito para nuestra vida, al igual que tiene propósito para con su pueblo Israel, y Él va a cumplir ese propósito. Y qué lindo es decir como el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿No? ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo estaba con mucho temor y estaba el pueblo preso del miedo, de las reticencias, la nación, ¿qué hizo? Decidió confiar en el Señor. Decidió confiar en Dios, en Yahweh, ¿verdad? Quien los salvó. Éxodo 14, versículo 13 y 14 dice, no tengan miedo. Esto dijo Moisés al pueblo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Este texto podemos tomarlo para nosotros hoy en día y confiar en Dios. Observen cómo Dios los rescatará de los enemigos de Él, de los enemigos que desean, vamos a decir, aniquilarnos. Dios es el soberano, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, quien preserva nuestra vida con un propósito para gloria y honra de su nombre. El evento del Éxodo mostró al mundo que Dios cumple sus promesas. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, mantiene su pacto interviniendo en la historia para cumplir sus promesas. Dios ganó la guerra, pero lo que es aún más importante, Dios enseñó a los israelitas, a los egipcios y a todo el mundo que Él es Dios, el creador del universo. Él es el soberano, el que tiene control sobre todas las cosas. Años después, una mujer que no es israelita, llamada Rahab, les describió a los israelitas cómo se sentían los otros grupos étnicos. Esto encontramos en Josué capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice así: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Versículo 10. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos
lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. ¿No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor? A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Y ahora fíjense lo que viene a continuación, el verso 11, la última parte. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dios es Dios, no hay otro fuera de Él. Y Él es supremo y Él tiene la autoridad y tiene el poder, todo poder, para preservar a su pueblo. Gracias a Dios, quien cumple su promesa. Ahora, veamos cómo terminó el Éxodo. ¿Cómo terminó el Éxodo? No. Dios aniquiló a los egipcios, al faraón, ¿verdad? A su ejército. Terminó realmente mal para ellos, para los egipcios. Terminó en muerte, en pobreza, economía arruinada. La muerte, no había una sola casa en Egipto donde alguien no hubiera muerto. Recordemos, la última plaga fue la muerte de los primogénitos, ¿sí? Tanto el faraón como todo su ejército fueron aniquilados. Esto trajo, por supuesto, la pobreza. Los egipcios perdieron todas sus riquezas. Dios hizo que los egipcios dieran todo su oro y toda su plata a ¿quiénes? A los israelitas. Era como si Dios estuviera redistribuyendo la riqueza, tomando el dinero de los egipcios ricos y pagando con él a los israelitas por todos sus por todos sus años de trabajo, porque ellos fueron esclavos y no remunerados. Entonces recibieron esa forma de pago. Por supuesto, los egipcios quedaron sin nada. Al no tener dinero, obviamente la economía fue arruinada. La economía de Egipto estaba totalmente arruinada, ¿verdad? Todos los cultivos, todo el ganado habían sido destruidos y aniquilados. La gente no tenía más trabajo y tampoco ingresos. ¿Cómo terminó entonces Egipto? Muerte, sin dinero, economía arruinada y el ejército destruido. El ejército de Egipto terminó en las profundidades del Mar Rojo. Su poderío militar fue destruido en un solo día. Interesante, escuché una vez un relato de que en una clase un profesor estaba haciendo burla de los cristianos que creen que el pueblo de Israel, que el mar fue dividido, y decía que ese mar realmente tenía menos de 10 centímetros de profundidad. Y se reía porque cualquiera podía pasar en un lago, arroyo o río o un mar si tiene 7 centímetros de profundidad. Y dentro de la clase había una persona que profesaba la creencia evangélica, bíblica. Entonces empezó a darle aplauso, ¿verdad? Y decía, milagros, milagros. Y el profesor le dice, ¿por qué? ¿Y por qué decía eso? Porque en esos 7 centímetros de profundidad murieron todos los egipcios, ¿verdad? El ejército egipcio. Los caballos, ¿verdad? Los carros del faraón se ahogaron todos en esa profundidad de 10 centímetros para abajo, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? El gobierno de egipcio se vino abajo, hubo muerte, no había dinero, economía destruida, no tenían quien los protegiera porque todo su poderío se vino en un solo día para abajo. Esto nos muestra nuevamente que el gobierno humano o una nación no sería confiable para que salvara a la humanidad, porque es muy inestable. Incluso no solo la nación, sino quizás una persona que cree que tiene todo, pero en un día puede perderlo todo. Y esto nos enseña la vida misma, ¿verdad? Personas que creen que tienen todo, pero en un día pierden todo.
Dios tenía su plan, Dios tenía su propósito para el pueblo y, por supuesto, esas personas que confiaban antes en ese gobierno reconocieron que no es la nación, no es el presidente o el gobernador o el rey o el faraón, sino que solo Dios, ¿verdad? Su gobierno, economía y ejército fueron tan destruidos que Egipto desapareció de la historia bíblica. Hasta 500 años después, por los tiempos del rey Salomón, no hay ninguna otra mención de Egipto como superpotencia. Totalmente aniquilado, ¿sí? Viene esta pregunta. ¿Es cierto que con el gobierno y con los programas correctos, el hombre puede ser feliz, sentirse pleno y hallar sentido en la vida en el seno de una sociedad bien organizada? Qué interesante esta pregunta, ¿sí? Y algunos van a decir, sí, porque hay economía, hay recursos, hay distribución equitativa, hay trabajo, hay educación, una sociedad civilizada. Muy buena pregunta. ¿Qué cree usted? Algunas personas creen que con buenos líderes civiles, con una educación fuerte, con servicios sociales, con la aplicación de la ley, con el empleo de programas, el hombre puede crear una sociedad bien organizada que ofrezca una buena vida, paz entre unos y otros y una existencia con sentido para todos. En su arrogancia, la gente cree que puede superar los problemas del pecado, porque este es el problema mayor del hombre, el pecado, ¿sí? El pecado es el mayor problema del hombre, el mayor problema de la humanidad, ¿sí? Entonces creen que con gobernar bien se puede como que omitir y la verdad que no, ¿verdad? Entonces hay gente que cree que sí puede solucionar la maldad con un buen gobierno. En otras palabras, que un buen gobierno puede ser el salvador de la humanidad. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es lo contrario. No puede el hombre o un gobierno salvar a la humanidad del pecado, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa del hombre corrompe cualquier gobierno. Incluso analizando la historia bíblica, cuando Dios rescató a, a Noé, su familia, eran 8, ¿qué pasó después cuando repoblaron la tierra? ¿Sí? Se aniquiló a todos los que no creyeron. Al reproducirse, ¿verdad? Y la gente empezó a apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón del hombre, en el corazón del hombre. Y si en el corazón del hombre no está Dios, se corrompe porque está en pecado. Qué interesante la pregunta que hace Santiago, por ejemplo, en el capítulo 4, ¿de dónde es lo que vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? Y señala del corazón del hombre. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sí? Si está Dios, amén, gloria a Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Él puede cambiar nuestro corazón, nuestra mente y por supuesto se evidencia en nuestra conducta, se evidencia en cómo respondemos, porque Dios hace la diferencia en nuestra vida. ¿Sí? Interesante. Bueno, hay personas que creen que el gobierno es la solución al pecado del hombre, sin embargo, es antibíblico, ¿verdad? Porque en el corazón del hombre está esa corrupción, en su naturaleza, ¿sí? Y cualquier programa que haga no va a quitar eso. Entonces, debido al pecado, en los sistemas creados por el hombre, habrá siempre conflicto, siempre habrá opositores, ¿verdad? No va a haber acuerdo total. Y hay infelicidad, porque la fama, el dinero, ¿verdad? El querer gobernar siempre está en el corazón del hombre. Y hemos visto caer muchos sistemas de gobierno del hombre, monarquías. ¿Sí? La monarquía es el gobierno de un rey, ¿verdad? El feudalismo, imperios, sistemas, castas, comunismo, repúblicas, democracias, todos. Si Dios no está en el corazón del hombre, el hombre se corrompe, nace con una naturaleza caída. Adicionalmente, lo que la gente no logra reconocer es que la humanidad no está en paz
con el Dios creador del universo. En cambio, los hombres son enemigos de Dios y deberán dar cuenta de sus acciones. Independientemente de lo exitoso que sea el hombre en la tierra, sigue siendo caído, separado. ¿Separado de quién? Del Creador, del que le ha dado la vida, ¿verdad? Por lo tanto, está en una condición de condenación, en una situación de muerte, ¿sí? Porque sin Dios realmente estamos perdidos. Nuestro mundo actual se parece mucho al reino del hombre de Egipto. A título individual, cada persona cree que él o ella es la máxima autoridad y que puede determinar lo que está bien y lo que está mal. En su vano intento de crear una buena vida, la gente se distrae con la vida de Egipto o con la vida del ajetreado mundo actual. Ahora, como Estado, las personas confían que el gobierno las ayudará a tener éxito en la vida. Exigen prosperidad, exigen asistencia sanitaria, una sociedad libre de delitos, un medio ambiente limpio, empleo para todos, todo lo demás que disminuya los desafíos de la vida. Piensan que tienen derecho a esas cosas y que si el gobierno no consigue dárselas, votarán a otro que pueda hacerlo. Confían en que el Estado resolverá sus problemas. En otras palabras, en síntesis, confían que el Estado es su salvador, ¿sí? Ahora, nosotros al terminar esta lección, resaltamos esto. Siempre hay una lucha entre quién es el que reina, quién es el que gobierna. Y el hombre sin Dios, él es la autoridad. Lo que él dice es la autoridad. Pero el que cree en Dios y cree en la gracia de Dios, reconoce la autoridad de Dios. ¿Y cuál es la autoridad de Dios? Su palabra, la escritura, la Biblia, la palabra de Dios, que está basado en la gracia de Él, porque Dios salva al hombre por gracia. Sin embargo, el hombre cree que por sus ideas, por sus acciones, puede ser salvo. ¿Qué dice el hombre? Dice que él es independiente, que no es responsable ante nadie. Ahora, para el que cree en Dios, entiende que es una persona creada con una responsabilidad ante Él, ante el Creador, ¿verdad? ¿Qué dice el hombre? El hombre pagano, el hombre sin Dios, el hombre que rechaza la gracia de Dios, dice, la verdad es aquello que hago, yo genero mi propia ley. Bueno, el que cree en Dios, en el Dios creador, acude a Él y cree que Él es una persona. Para buscar la verdad, Él es la fuente de toda la verdad. Pero el hombre que rechaza a Dios genera su propia ética, dicta sus propias leyes y hace lo que está bien a sus ojos. Eso es lo que dice el hombre sin Dios. Sin embargo, el hombre que cree en Dios y cree en su palabra de la forma en que Dios salva, que es por gracia, entonces entiende que Dios es quien decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Dios es quien dicta las reglas y Él es el que da sentido a nuestra vida. Siempre va a haber esta lucha. Hubo, hay y seguirá. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién está gobernando nuestra vida? La realidad es que sin Dios y sin su salvación no se puede alcanzar una buena vida. Así como los israelitas no podían hacer nada para salvarse del faraón, de la esclavitud, de las plagas y de la posible muerte en el Mar Rojo, las personas tampoco pueden hacer nada para salvarse. A pesar de nuestra arrogancia, no podemos crear una sociedad perfecta con un gobierno perfecto para salvarnos. Puede que haya personas con buenas intenciones y que gobiernen mejor que otras personas, o que roben menos, o que sean menos corruptos. Pero si realmente esa persona no conoce a Dios y no tiene temor de Dios, no será para nada un salvador. Y si conoce a Dios, aún igual va a tener luchas y dificultades,
pero entendemos que para la salvación del alma, para el perdón de pecados, ningún gobierno humano será suficiente. ¿Sí? Ninguna persona moralmente aceptable será suficiente. El hombre no puede hacer nada para merecer la gracia de Dios. No podemos dar a nuestra vida un sentido real sin Dios, ¿verdad? Tampoco podemos salvarnos de la muerte eterna. La salvación del hombre será completamente obra de Dios. Lo único que necesita hacer el hombre es responder a su llamado, a su invitación de confiar en Él antes que confiar en la sociedad o en un sistema creado por el hombre. Dios te invita a creer en Él. Habíamos hecho ilustraciones, la ilustración del paciente o del enfermo ante el doctor que debe tomar la medicina para ser sanado, ¿sí? Del estudiante que debe dar una respuesta para ganarse el punto, por así decirlo. Pero en este caso es un regalo. Y esta es la última ilustración que quiero dejar para cerrar esta lección, es que la salvación es por gracia, en otras palabras, es un regalo. Y si alguien viene a darte un regalo, ese regalo realmente es porque te quiere, te aprecia. Y cuando te da un regalo, no te dice, si vos no haces ahora lo que te digo, te voy a sacar el regalo. Si es así, no sería regalo, ¿sí? Ahora, si era algo meritorio, es otra cosa. Eso sería un premio. Pero la salvación no es un premio. La salvación es un regalo. Y ese regalo tuvo un precio. Alguien pagó, pero no nosotros. Nosotros no pagamos por ese regalo. Nosotros solamente recibimos el regalo. Quien pagó el precio es Dios, con la vida de su propio Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Qué interesante esta lección que nos muestra que solamente Dios es Dios. Ningún gobierno humano sería capaz de librarnos de la condenación, del pecado, de lo que esta sociedad realmente caída, porque el hombre nace en ese estado de pecado. Y solamente a través de la obra de Cristo el hombre puede tener salvación, puede tener perdón. El enfrentamiento de reinos, al igual que Babel, el éxodo es un choque entre dos reinos, dos sistemas de creencias. Por un lado, el hombre que está convencido de sus ideas, que su camino le va a llevar a mejor vida. Por otro lado, Dios, el creador, quien muestra amor, muestra misericordia a quienes cambian de parecer y confíen en Él, quien también muestra ira y juicio con quienes siguen siendo malos y rechazan. El éxodo es otra imagen del juicio final global y futuro de Dios sobre el reino del hombre. Este es un recordatorio de que en nuestras vidas el reino del hombre y el reino de Dios también libran una guerra en nuestro interior. La pregunta es, hermano, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién nos someteremos? ¿Quién será nuestra máxima autoridad? Cada día de nuestra vida nos enfrentamos a la misma decisión a la que se enfrentaron los israelitas y los egipcios. ¿Confiaremos en lo que Dios dice, el Dios creador, o confiaremos en nuestra habilidad, entre comillas, en nuestras ideas o pensamientos de cómo tenemos que luchar en la vida? Ojalá y sea la correcta, que confiemos en el único Dios verdadero, el único que merece nuestra adoración, y a Él sea la gloria y la honra. Terminamos esta lección y por supuesto hay algunas preguntas para reflexionar, reflexiones finales, ¿verdad? Hago estas preguntas y cerramos. Primero, los descendientes de Abraham tenían una vida familiar muy desastrosa, muy problemática. ¿Cuáles crees que fueron las causas de que esta familia perdiera lentamente su cercanía con Dios o a Dios?
¿Cómo podemos evitar los mismos problemas en nuestra vida, en la vida de los miembros de nuestra familia? Y qué buena pregunta, ¿verdad? Número 2. No fue hasta encontrarse en las circunstancias más difíciles que Israel mostró fe en Dios. ¿Por qué crees que Dios siguió siendo fiel a una nación tan reacia, rebelde, pecaminosa? ¿Cómo te ayuda su ejemplo a pensar en la forma en la que Dios obra en tu vida? Otra muy buena pregunta. Y 3, finalmente, si el Éxodo nos enseña que ningún gobierno puede ser salvador de su pueblo, ¿cómo debemos pensar entonces acerca de nuestro gobierno? ¿Debemos seguir apoyando sus programas? ¿Mm? ¿Debemos renunciar al gobierno? ¿Debemos mostrarnos activos al influir en las políticas y en los programas gubernamentales? Son preguntas para reflexionar. Por supuesto, la Biblia nos dice que tenemos que eh, orar por nuestras autoridades, que ellos puedan gobernar de la mejor manera, con justicia, equidad, ¿verdad? Que haya paz y que realmente vivamos quieta y reposadamente. Que Dios nos ayude para que podamos confiar en Él por encima de confiar en un sistema, ¿verdad? O un programa o en un gobierno. Y realmente que Dios sea nuestro gobernante, que Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobierne nuestra mente, nuestro corazón y que siempre desee el bien de la otra persona, que ame y que dé lo mejor de sí para las personas, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga. Terminamos aquí. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y nos encontramos en la lección número 12.